hubo prohibición de las corridas de toros a mediados del siglo XIX por parte de Benito Juárez. El toreo sí es una profesión, no es un deporte, es un arte, es un género del teatro. El ruedo es un escenario y tiene actores. En el toreo no aprendes hasta que no suceden las cosas. Prohibieron los animales en los circos. ¿Qué pasó con esos animales? Los mataron de hambre. Los ecologistas no se encargaron de ellos. Si se acaba la fiesta de los toros, los criadores no tienen destino. Lo que van a hacer es acabar con los toros. Van a desaparecer la especie. La entrevista está al aire. Sergio Vázquez. Soñar con ser mejores cada día es parte de nuestra condición humana. Nuestros anhelos más profundos son el impulso que necesitamos para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llegar a la meta. Tal es el caso del hombre que nos acompaña el día de hoy, quien con esfuerzo y dedicación alternó sus estudios con su gusto por el deporte, llegando a ser clavadista olímpico en Tokio 1964 y en México 1968. Tras su paso por esta disciplina, decidió dedicarse a una de sus más amadas aficiones, el toreo. Y así, el 25 de junio de 1972, a las 4 de la tarde, se presentaría en la Plaza México como la revelación de la temporada, cortando una oreja al sexto novillo y triunfando. Escuchemos pues las palabras de un hombre de éxito, gracias a su entrega, dedicación y disciplina. Luis Niño de Rivera. Sergio Vázquez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy nos vestimos de gala porque nos encontramos con el único, auténtico, verdadero e inigualable Luis Niño de Rivera, un amante de los deportes, representante de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 64 en los clavados, en México 68 también, amante de los toros, y precisamente él nos va a contar de todo este amor por los deportes y por supuesto a darnos una cátedra sobre el mundo taurino. Luis Niño de Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos. Sergio, un placer, muchas gracias. Para comenzar, nos gustaría saber un poco desde sus inicios cómo comenzó todo este amor por los deportes. Yo fui uno de 6 hermanos y todos nacimos hiperactivos. Todos teníamos esa necesidad de movernos. Entonces mis padres muy inteligentemente dijeron, hay que canalizar esa energía a algo productivo, en vez de que estén aquí en la casa volviéndonos locos a todos. Y nos metieron al deporte. Yo empecé a jugar béisbol a los 8 años de edad, jugué hasta los 12 y luego de ahí me metí a los clavados y ahí duré hasta los 24 más o menos y luego me metí al toreo y así empecé en el deporte y finalmente fui a dar con el maestro Mario Tobar a aprender de clavados y así fue. Sin embargo, logró llegar a ser representante olímpico para México. ¿Cómo fue este proceso? Empiezas porque te gusta mucho hacerlo, mucho. Yo me subía a lo que fuera para tirarme a la alberca sin saber, porque era algo que me apasionaba. Y entonces empiezas a aprender técnica de cómo hacer las cosas bien y vas elevando el grado de dificultad y la altura, ¿no? Empieza en 1 metro, luego 3, 5, 7, 10 metros. Y pues es un aprendizaje largo porque es mucha precisión lo que tienes que desarrollar. El cuerpo se comporta de cierta manera en el aire y tú no puedes romper las leyes de física, tú no puedes hacer ciertas cosas si no empiezas desde la salida del trampolín o la plataforma. Y eso no lo sabes hasta que te lo explica alguien que conoce, y el maestro Mario Tobar era extraordinario. Y así fui creciendo y a los 4 años, yo empecé en febrero de 1960 y para mediados de 1964 estaba yo queriendo quedar en el equipo olímpico mexicano y por fortuna me tocó ir con Roberto Madrigal, José Robinson y Álvaro Gagiola y los 4 éramos el equipo de clavados de México, ¿no? Así fue como empecé y después pues tenía yo que combinar los estudios y los clavados para poder tener una carrera universitaria.
Entonces me fui a estudiar a Estados Unidos y entré a la Universidad de Indiana y ahí seguí mi carrera de clavados con el maestro Hobie Billingsley, y ese fue el que me llevó a, pues, al máximo desarrollo de mi capacidad como clavadista, ¿no? Luego viene esta pasión por los toros. Tenemos por un lado los clavados, por otro lado los toros, y bueno, aparte de los estudios, pero hablando de los deportes, que pues no son deportes que se conjuguen muchísimo, ¿cómo llega usted a esa relación con este deporte, bueno, los toros? Que ahorita vamos a platicar de eso porque no es precisamente un deporte, y ahorita que usted nos dé cátedra, pero ¿cómo se logra esta combinación de deportes tan extraña? No tengo una explicación lógica. He de tener algún gen familiar que me llevó a eso, ¿no? Pero los clavados no era para mí un camino de vida profesional. Yo no me iba a ganar la vida siendo clavadista o quedándome en el medio como entrenador, lo que sea. El toreo sí es una profesión, no es un deporte, es un arte. Como te comentaba hace unos días, en México las noticias se dan como toros y deportes, ¿no? Y los tenemos más o menos en la misma categoría, y en realidad no es así. En España los toros forman parte de la sección de cultura en los medios de difusión, porque el toreo es un espectáculo artístico, es un género del teatro. El ruedo es un escenario y tiene actores. Uno de ellos, que nadie lo conoce hasta que sale al ruedo, es el toro, pero todos los demás son actores que tienen que cumplir con una liturgia, con un procedimiento, y con ciertas reglas del toreo que están basadas en usos y costumbres y en un fundamento técnico, y tienen que cumplir con ciertas partes reglamentarias, que está muy reglamentada la fiesta de los toros. Pero en esencia eres un actor en un escenario como torero, ¿no? Y la obligación que tienes es entregarle al público un espectáculo artístico, técnico, de valor, de expresión corporal, que les dé la satisfacción que están buscando, que es que frente a la posibilidad de la muerte tú puedas crear una obra de arte, ¿no? Y entonces, igual que en los clavados, empecé de abajo, de cero, no sabía mucho. Por fortuna me encontré al maestro Pascual Navarro Pascualet, que había sido subalterno, ya retirado, y él fue el que me enseñó el fundamento del toreo, y de ahí pasas a torear vacas en las ganaderías, y luego algunos becerros, luego novillos, y finalmente el entorno en el que estás, tu maestro y la gente que te ve, dice sí o no estás preparado para presentarte ya vestido de torero en un ruedo, ¿no? Y pues en el toreo no aprendes hasta que no suceden las cosas. En los clavados y en el deporte tú entrenas todos los días lo que vas a hacer y sabes técnicamente qué tienes que hacer y lo repites una y otra vez. Entonces, tu único adversario en los clavados eres tú mismo, ¿no? Pero en el toreo tienes al toro, que no se pone de acuerdo con nadie y es como es, y cada uno tiene una conducta diferente y tiene complicaciones que hay que resolver, y esas las vas aprendiendo lentamente con el tiempo, y aprendes también viendo a los grandes profesionales y discutiendo con la gente que sabe, con ganaderos, apoderados, periodistas, aficionados. Es un proceso complejo. Y luego, ya que te presentas en público, tienes la opinión del único que cuenta, que es el que paga por verte, el público, el aficionado. Y pues puede ser que seas muy capaz técnicamente, pero si tu personalidad no proyecta o no los convence,
pues no pasa nada, ¿no? Y vivir del público en un mundo artístico, ya sea la música, el teatro, la poesía, lo que tú quieras, es complicado, porque tienes que tener una oferta diferente a las demás y consistentemente atractiva, y eso es muy difícil de lograr. Es decir, esto es más una escenificación del hombre contra la bestia, del hombre contra la misma muerte, y lleva corporalidad. ¿Por qué cree usted que la gente lo observa como un deporte? No, la gente no lo observa como un deporte, no piensa, vamos a los toros como vamos a ver un partido de fútbol o uno de béisbol o un partido de tenis. No, la gente lo ve como eso, como una expresión artística, como una actuación diseñada para crear arte frente a la posibilidad de la muerte. El peligro del toro es un factor fundamental en el toreo. Entonces, el que tiene el valor, la capacidad técnica y la capacidad histriónica para convencer al público es el que acaba triunfando. Y para hacer eso tienes que poder tener la capacidad de torear el mayor número de toros diferentes. Hay toreros que solo pueden con cierto tipo de toros y lo hacen muy bien, pero con otros más complicados o diferentes les cuesta trabajo. Y las grandes figuras son las que pueden con una variedad enorme de encastes, de embestidas, de tipos de toros, de circunstancias, y son consistentes, permanentemente dan buenos resultados. Existe actualmente una polémica por la práctica del toreo. Hay grupos de personas que defienden a los toros y que dicen que es una práctica pues que no debería de llevarse a cabo. ¿Qué opina usted de estos grupos? ¿Qué opina usted de esta opinión de este tipo de grupos? Bueno, primero, yo soy muy respetuoso de todas las opiniones, cada quien tiene derecho de pensar lo que quiera, pero debo precisar varias cosas. En primer lugar, esto no es reciente. La fiesta de los toros desde sus orígenes tiene gente que no está de acuerdo, desde hace 500 años. Por darte una idea, aquí en México hubo prohibición de las corridas de toros a mediados del siglo XIX por parte de Benito Juárez, y no duró mucho la prohibición, regresó. Después Venustiano Carranza en 1915 volvió a prohibir las corridas, pero ni Benito Juárez ni Venustiano Carranza en esos momentos tenían control del país en su totalidad. Entonces en algunos lugares no había toros, pero en otros sí. Y la cosa es que en cuanto ellos pasaron a la historia, regresaron las corridas de toros. ¿Por qué? Porque es una de las manifestaciones más profundas y más antiguas de nuestro ser mestizo. La conjunción de valor, virilidad, capacidad técnica, capacidad artística, fue perfectamente adoptado por las comunidades indígenas que había. La primera corrida de la cual tenemos registro en América es el 24 de junio de 1526. O sea, este 24 de junio vamos a cumplir 497 años de toros en México. Y eso lo tenemos no como la primera corrida, sino como el registro de la primera corrida. Pudo haber habido otras antes, pero no las tenemos registradas. ¿Y por qué hay certeza de ese día? Porque Hernán Cortés, en la quinta carta de relación que le escribe al rey Carlos V de España, le relata que llegó su mensajero cuando estaban presenciando una corrida de toros. Esto es, Hernán Cortés llegó al Valle de Tenochtitlan o al Valle de México en 1519
Y los primeros bovinos llegaron de las Antillas en 1521. Para 1528 se funda la primera ganadería de toros bravos en la historia de la humanidad. Había toros bravos en Europa, sobre todo en España, pero no organizados como una forma de crianza que sirviera para el espectáculo taurino. Se escogían toros de distintos lados y se usaban para esto, ¿no? Pero ya en forma fue aquí Juan Gutiérrez Altamirano, primo de Hernán Cortés, que funda la ganadería de Atenco, que existe hasta nuestros días, aquí en el valle de Calimaya, en el valle de Toluca. Por lo tanto, la fiesta taurina desde sus inicios tiene oposición. En 1830, el rey Fernando VII de España funda la primera escuela de toreros en Sevilla, y había voces cercanas a él que le decían que no debería de hacer eso. Lo acusaban los académicos que había cerrado las universidades para abrir una escuela de toreros, lo cual no era cierto. La escuela de toreros estaba en el barrio de San Bernardo, en el Matadero. Pero el ejercicio profesional del toreo como lo conocemos hoy, porque al principio el toreo era a caballo, con hachas, lanzas, espadas, y empezó como una práctica para defender la capacidad de los guerreros para enfrentar las batallas entre moros y cristianos en España, ¿no? Pero ya la práctica profesional es del siglo XVIII, de 1700 en adelante, y la escuela del toreo que funda el rey Fernando VII es del primer tercio del siglo XIX. En esa época ya había voces en contra, ¿no? Allá y acá. Entonces, es muy entendible que a la gente no le guste el toreo y que no vaya, está en su derecho. Pero ¿por qué imponerle condiciones a los que sí nos gusta de no poder ir a la fiesta de los toros? Ahora, lo que tú señalas, ellos defienden al toro. Eso es mentira. En primer lugar, no conocen al toro. En segundo lugar, no lo van a mantener. Y en tercer lugar, si se acaba la fiesta de los toros, los criadores no tienen destino, porque el toro bravo no sirve para otra cosa, no sirve para carne, no sirve para leche, no sirve para el trabajo, es indomable, es una fiera. Entonces, habría que matarlos a todos. Entonces, en su ideal mentiroso de defender la fiesta, lo que van a hacer es acabar con los toros. Van a desaparecer la especie. Y muchos empleos de la gente que vive en el campo cuidando al toro y que es proveedor de todo lo que se necesita alrededor de la crianza y el toro bravo y su presencia en las plazas de toros. Pero hay algo todavía más relevante de que lo que estoy diciendo no es especulación, es realidad. Hace no mucho tiempo prohibieron los animales en los circos. ¿Qué pasó con esos animales? Los mataron de hambre. Los animalistas, los ecologistas, no se encargaron de ellos. Y los dueños de los circos dijeron, bueno, pues ahí están, a ver, muertos de hambre. Hace poco, aquí arriba en el Ajusco, tenían supuestamente los animalistas un lugar para criar o cuidar felinos, tigres, panteras, chitas, leones, muertos de hambre. O sea, es una postura política, es atractivo decir voy a proteger al toro bravo, pero la realidad es que no se encargan del toro bravo, ni de los demás animales. Entonces, la fiesta de los toros tiene arraigo de casi 500 años en nuestro país y tuvimos una enorme oportunidad de 1810 a 1821 y a partir de 1821, que fue la guerra de independencia contra España. Si era un espectáculo extranjero, español, y no estaba arraigado, era el momento de decir, ya no somos colonia española, acabemos con esta práctica. Y no fue así. Es más, el toreo en México florece a partir de la independencia con mayor intensidad.
Había ganaderos en 1528 y 1600 y 1700 y lo sigue habiendo. Hay ganaderías hoy en México que tienen más de 100 años de existir. Y el toreo, a pesar de todos estos obstáculos que le han puesto a lo largo de la historia, continúa porque está arraigado en lo que somos. Y eso ha sido uno de los factores más relevantes en la crianza del toro bravo. La gran dificultad en la crianza del toro bravo es la herencia de los genes de la conducta. La forma de embestir del toro, la forma de atacar, es algo que el ganadero busca para poder tener un animal que sirva para el espectáculo. Y tenemos en México, y por supuesto en España y en los otros países donde hay crianza de toros, registros genéticos que van más allá de 100 años. Y eso es lo que ha permitido a los ganaderos actuales escoger de mejor manera qué toro con qué vaca y qué líneas de sangre quiero mezclar para producir un animal de mejor calidad para el espectáculo. Eso es una mezcla muy compleja de arte y ciencia. ¿Alguna vez le dio miedo torear a alguno de estos? Siempre. Un torero que te diga que no tiene miedo te está mintiendo. Siempre te da miedo porque el daño que hacen los toros es severo, ¿no? Pero ¿cómo superas el miedo? Con conocimiento y con práctica, con entrenamiento, a base de hacerlo una y otra vez, ¿no? Y tú sabes cómo se comporta el toro. Tú le das instrucciones con tu muleta, le dices, quiero que hagas esto. Si el toro no lo hace, tienes que tener la experiencia de decir, no lo hizo porque yo no lo hice bien o no lo hizo porque el toro no lo hace. Entonces, es una confrontación de voluntades entre el torero y el toro y acaba una de ellas imponiéndose. Hay veces que el toro impone su voluntad y dice, yo aquí mando, ¿no? Y el torero que no puede domarlo o someterlo o llegar a obligarlo a hacer ciertas cosas, acaba viéndose mal frente al público, ¿no? ¿Hay alguna corrida que usted recuerde en particular? Sí, claro. Como todos los toreros, tienes tardes buenas, regulares y malas, ¿no? Te tratas de acordar de las buenas, pero te acuerdas de todas, ¿no? En las que estuviste mal, por supuesto, ¿no? Mire, yo toreé 30 veces vestido de torero como novillero, 13 de las cuales fueron en la Plaza México, y en otras plazas de la República, en Guadalajara, Monterrey, Durango, Aguascalientes, en fin, en varios lados, ¿no? Lo más importante de la profesión de torero es el compromiso que tiene uno con el público, la responsabilidad de dar un espectáculo de alta calidad, de alto nivel. Y para ello es para lo que uno se prepara, ¿no? Es más grave el daño que hace un fracaso toreando que un percance, que una cornada, ¿no? Entonces los toreros sí temen el riesgo físico, pero más temen el riesgo artístico, que no triunfe uno frente al público. Ese es lo más delicado, porque eso determina el futuro de la profesión, ¿no? ¿Alguna vez usted se sintió en esa situación? No, sí, claro, cuando estás mal, que tuve tardes muy malas, dices, esto no es lo que tengo que hacer, ¿no? Claro, por supuesto que sí. ¿Cómo visualiza actualmente el espectáculo taurino, pues, en México? Lo veo muy bien. Veo, ahorita tenemos una controversia jurídica en la Plaza México, pero vamos en este momento a Aguascalientes, la Feria de San Marcos, que da un número muy importante de corridas, tiene llenos hasta la bandera, le caben 16,000 personas a la Plaza Monumental de Aguascalientes. Y luego tiene la Plaza San Marcos, que es la plaza emblemática, que le caben más o menos 6,000 personas, también se llena con las novilladas. Aguascalientes es hoy la capital taurina de México. ¿Por qué? Porque tiene dos plazas muy importantes, tiene toreros, los mejores toreros ahorita vienen de Aguascalientes, muchos de ellos, y luego tiene buenos ganaderos, ¿no? Pero también está la Plaza de Guadalajara,
la de Monterrey, en Irapuato, en San Luis, en Zacatecas, en Puebla. ¿Eso qué quiere decir? Que la profundidad del gusto por la fiesta de los toros en toda la República Mexicana es muy grande. Claro que sí, y es un espectáculo que a pesar de que muchos no quieren, hay muchos otros que sí quieren, y pues tienen que ser ambas partes escuchadas y pues a seguir con el espectáculo. Mire, le voy a decir una cosa, obviamente a mí me gustan los toros y voy a las plazas que puedo tan frecuentemente como me es posible. A mí no me gusta el fútbol, nada. Pero yo no estoy en contra de la gente que le gusta, que es la mayoría en el país, ¿no? Yo creo que nuestro nivel de fútbol es muy pobre. Ahí están los resultados en Qatar, que son de dar vergüenza. Pero yo no estoy en contra del fútbol, ni me pongo a discutir, y me da exactamente igual si les va bien, regular o mal. No voy al estadio. Y también ahí hay una bola de bestias que se están peleando fuera de los estadios. Pues sí, y dicen que la fiesta de los toros produce violencia. Yo he visto pleitos horribles y gente que han matado en los estadios de fútbol, y nunca he visto eso en una plaza de toros, ¿no? Está bien la pasión por lo que uno que hace, pero el respeto a la demás gente y al ser humano y a opiniones distintas a la nuestra es la esencia de lo que tiene que tener un país multicultural, multiétnico, como es el nuestro. Creo que ese es el punto clave, el ámbito multicultural que México tiene. Le agradezco demasiado por esta entrevista. Es para nosotros un placer haberlo tenido. ¿Algo más que quiera decirle a la gente? Tenemos que ser respetuosos y tolerantes, y que si a usted le gusta la fiesta de los toros, lo mejor que puede hacer es defenderla, porque es lo más profundo de nuestro ser mestizo. Pues muchísimas gracias. Damas y caballeros, mi nombre es Sergio Askins. Nos vemos la próxima. Pásenla. Rocambolesco. Sergio Askins.